Celebración en vigilia de San Juan. Los muertos no desmienten la materia. Eduardo Moga, El barro en la mirada. A veces es necesario escribir un poema como este para no tener que suicidarse. Porque sí, porque a veces, demasiadas veces, como si fuera un poeta romántico que está amargado de vivir, deseo con la mayor fuerza de la escasa fuerza que me queda tener el valor o la cobardía, ¿qué más me da?, de descerrajarme un tiro preciso. Un tiro en la cabeza bien dado, con mucho tino. Un tiro que no me permita tener que volver a repetirlo. Un tiro con una escopeta de cañones recortados que no tenga en cuenta mi posible mala puntería. Y así, truculento y definitivo, de forma teatral y escenificada, quedaría repartido por la habitación lo que soy y represento ahora mismo. Contra el cristal de la ventana, desparramada y abstracta, un poco de la zona cerebral que corresponde a la función del lenguaje, y justo a su lado, el amasijo que coordina el movimiento de los brazos, de las manos y de las piernas, o quizá el equilibrio de la respiración y del anhelo, de las caricias y de los dulces besos. No soy ningún experto, y me quedé sin tiempo, sin aire, sin ganas ni vida para consultarlo. Sobre la mesa, manchando, sin ningún tipo de respeto, libros por leer y papeles casi en blanco, aparece con aplomo, pero mermada de facultades, la insistente necesidad de querer amar y, ¿por qué no suicidio mío?, de intentar ser amado, y aquella imborrable ilusión, 2.500 millones de neuronas absolutamente desquiciadas por el desnudo de una mujer que nunca vi vestida de azul. Córtex, tálamo y cerebelo ya no me pueden ayudar, y voy perdiendo la noción y el sentido de los colores. Enfrente, delante de lo que fui, entre los discos y los diccionarios, algún resto y algún antes y después de alguna cena deliciosamente compartida. Un 30% de un 15 o 20% que tenía de zurdo. Unos cuantos trocitos de mi mejor sentido del humor. Algo sobre el disfrute del baile. Mucho de mi falta de condiciones para el cante. Ay, cómo echaré en falta la voz de Enrique Morente, o para sacar 4 notas al cuerpo de una guitarra flamenca, y otro poquito más de la función del lenguaje, el dominio de la sintaxis en concreto. Más abajo, en un rincón del suelo, los recuerdos, la imprescindible memoria, la materia de la que estamos hechos. Una gota de vapor, de espuma y de sangre sobre el día de mi nacimiento. Un 2 de julio del 60, un dato más que añadir a la historia de mi nombre, a la historia cotidiana de los fallos anticonceptivos. Yo no debía estar aquí, y me puse a escribir versos. Una tranquila y feliz infancia y alguna cosa que recordar no quiero. La llegada por fin de la adolescencia. El otro sexo que se ve pero que ni por asomo se toca. Eva María se fue buscando el sol en la playa, con su maleta de piel y su bikini de rayas. Los 100 y los 200 metros lisos. Enamorarme de Maite y habitar para siempre la melancolía seca de los olivos. Una bandera brillante y roja que mi madre no tiró el 23F, y la mayor fascinación para las entonces radicales y muy vivas conexiones sinápticas. Poema número 20 de Los años vencidos, el encuentro definitivo con la poesía. El rayo que no cesa, Blas de Otero, Jorge Manrique, Francisco de Quevedo, Salvat Papasseit, Antonio Machado, Pedro Salinas, y todos los demás que luego caudalosos y sin orden alguno vinieron. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y la sangre que se expande, libre de ansiedad y de sucias telarañas, a lo ancho y largo de las viejas losas. Y el amor de mis padres, porque no hay, Alfredo, otra forma posible de decirlo, y la ayuda de mis hermanos y los entrañables amigos, y la ternura de una novia que de verdad tuve y amé, porciones de mi aliento,
fundamentos de mi vida, rota sustancia gris que sólo dará sentido al sucio movimiento de una fregona. Contra la puerta, 4 gotas de sangre, leve testimonio de mi grupo sanguíneo, y poca cosa más que añadir carne, grasa y nervio apenas sin importancia a la presente y casi bucólica visión. Los excesos de colesterol y los triglicéridos al alza de ese poco frecuente y escaso AB positivo ya no representarán ningún peligro para mi salud. Sobre una pared, por encima de las otras vivencias, otra lengua de memoria lentamente se desliza al encuentro de la anterior. La sangre propia siempre le tira a uno, con diferentes recuerdos, con la misma ilusión y con demasiados olvidos. ¿Qué fue de aquel colegio de estufas de óxido y leña y cajas de botellas de leche repartidas por los rincones? Por enriquecer la dieta con vitaminas y calcio, tuvimos que cantarles más de una mañana el Montañas Nevadas y también el Cara al Sol. ¿Por qué nunca pude escribir ni una sola y simple línea a la muerte terrible y dolorosa de mi padre? ¿Cómo es que si me dijo, nos cruzamos tanto que parecemos amantes? El hábito de verla en los pasillos no convirtió la frase en una feliz y carnal realidad. ¿Qué les pasó? ¿Qué mal camino anduvieron algunos amigos de la infancia? Carlos se murió al igual que Roberto al 3er año de estar en la cárcel. ¿Qué fue de aquella mujer, de aquel bellísimo sueño que me trastornó con su color y con el aroma de su acento? ¿Por qué Pedro murió tan joven si había tanto fuego y tanta luz en su interior? ¿Dónde están los tirachinas, las cerbatanas y sus dardos, o aquellas certeras pedradas que tan pocas veces fallé? ¿Por dónde andará, Ramón, nuestra ceremonia de apostasía? Renunciar a la tutela de Dios, nunca a la blasfemia y a la carne. ¿A dónde han ido a parar el hipocampo, el área de Broca, aquel ganglio de la base, o la fractura evidente de mi equilibrio? ¿Por qué escribí y encima publiqué, suavemente abierto, dejaste el quicio de la puerta, si los quicios ni se abren ni se cierran? ¿Qué será de aquellos a los que no les gusta mi poesía? Del techo, del aire y sus alturas, un goteo de continua pereza, de absoluta falta de voluntad, de trabajos hechos con desgana, de mala cabeza horrible ya para llevar las cuentas, las propias y las ajenas, y un exceso de lirismo que no me condujo a ninguna parte, excepto pensar que los días siempre debieron acabar entre las piernas de una mujer. Mas todo fue la mayoría de esos días, verdura de las eras, verduras y otras hierbas que yo mismo y por las noches, solitario y soñador, me cocinaba. Quizá, quién sabe, en ese largo moco, en esa tira de masa encefálica que se mueve y que cuelga de los brazos de la lámpara, esté la explicación de por qué prefería una caña de manzanilla a una caña de cerveza, la intuición frente al estudio, el reproche de Ana antes que su olvido, o por qué no me saqué el dichoso carné de conducir. En el suelo, de nuevo, el resto de lo que se quedó en el cráneo, no en mucho mejor estado ni en mucha mayor cantidad que el otro resto que salió volando. Pedazos del lóbulo derecho y pedazos del lóbulo izquierdo, agitados que no revueltos, el martini siempre al estilo de James Bond, por un fuerte y súbito estruendo de paz, de descanso y de armonía. La lógica y el sentimiento, el reptil y el mamífero, la razón y las emociones, de una vez y para siempre juntos, en la escena final de un poema, en los últimos versos que escribí para no tener que suicidarme.